Si podés Bueno, sí, esto hacer es lo un que... zoom un poquito Sí, más. Ahí está. Ahí está, ahí está. Veamos. bien. Esto es lo que se había planteado Cómo como el funciona. Z, Bien. claro, como la función óptima. Ahí, yo les voy a pedir que sobre todo en esta época inicial, se acostumbren a poner las unidades de los coeficientes y de Bien, las variables, porque bien. cuando no ponen las unidades, se genera ese problema. Bien. 0,3, ¿qué es? Sería Decía, probabilidad por cada anuncio. ajá, la probabilidad de ser visto. Entonces va a Ah, ser un porcentaje por unidad, ¿verdad? bien, sí. Por unidad. Y el X, y En les voy a, unidades. y les voy a No, pedir que se vayan acostumbrando también a desechar los X e Y, porque ya vamos a empezar con mayor cantidad de variables y se les va a acabar el abecedario, ¿no? Después se va a hacer un escándalo. bueno, Está bien. Y las X medidas en unidades. Eso quiere decir que el resultado, o sea, lo que obtenga en el funcional, va a ser una probabilidad, ¿sí? Una probabilidad que va, o sea, la probabilidad de ser visto, lo que se quiere publicitar de esa sí, empresa, en, aportado esa probabilidad por cada uno de los canales, ¿sí? sí. Entonces, y en el caso de ahí se entiende, o sea, ¿cuál es la? Porque acuérdense que acá estamos hablando de los avisos publicitarios, que yo no tengo la certeza de que sean vistos. Es más, cuando uno va a contratar publicidad, le dicen, mira, tenemos una audiencia de no sé cuánto en este horario y otra audiencia, pero no quiere decir que esa audiencia vea efectivamente, o sea, que esa sea exactamente la cantidad de gente que vea el aviso. Es una probabilidad. O por eso es que se Ah, manejan con probabilidades. Y por eso dice, en total, o sea, con este plan, con esta cantidad de plata, podemos conseguir que la probabilidad de ser vistos entre los dos canales sea, ¿cuánto era? em, yo creo que aquí nos daba de 22 22 con daba profe más 0,3. o menos. Sí. Bien, 22,03. listo, 22. Por eso a mí me costaba interpretarlo porque aparentemente como si era probabilidad no tendría que estar entre 1 y 0 ese valor. O es o está dado en porcentaje. Eh, pasa que va a ser vos acordate que ahí tenés la probabilidad por la cantidad de avisos que vas a tener. Ah, ah, ah. ¿Sí? Entonces vos tenés 0,3, el 30, a ver, decís entre los dos, vos fíjate, entre el 0,3 de uno y el 0,7 del otro, tenés el 1, Sí, ¿sí? Tenés el sí, 100% de ser vistos entre los dos. sí. Entonces, esa cantidad, ese 22%, va a ser la probabilidad de ser vistos, porque ¿cuántos avisos hacen en el primer canal? 26, Sí, y en el segundo, 13. 3, lo no, mínimo. No, Ah, 20. no, 20. 20, 20. 20, claro. 20, Claro, ¿sí? en el punto. Ahí está. Sí, Entonces, con 20 avisos en uno y 26 en el otro, 26 y 20 si queremos hacer en orden, entonces con sí. 26 y 20, entonces la probabilidad de que esa cantidad de avisos sea vista es del 22%, Bien, ¿sí? perfecto. Profe, yo lo Y, interpreté de una forma distinta. a ver, No sé si estará bien. O sea, yo sí comprendí la parte, que la diferencia entre las publicidades que se publicitan y las publicidades que fueron vistas. ujú, Entonces, yo interpreté que lo que te devuelve Z es la cantidad de publicidades que fueron publicitadas y que fueron vistas de cada canal. Por lo tanto, será la suma, digamos, que 22,03 que te devuelve Z es la cantidad de publicidades vistas del primer canal más la cantidad de publicidades vistas en el segundo canal. Porque al fin y al cabo lo que se está haciendo es
multiplicar la cantidad de publicidades de cada canal por su respectiva probabilidad. Ujú. Y eso te devuelve la cantidad de publicidades vistas. Así lo interpreté yo. Ahora, ¿qué unidades usaste en las variables y en los coeficientes económicos? En los coeficientes económicos utilicé publicidades de unidades ¿Sí? y, y en y las otras probabilidades, digamos. Probabilidad solo utilicé, no utilicé probabilidad por unidad. Ajá. Entonces el resultado te va a dar probabilidad por unidad. Sí. ¿Así es? Sí, sí, sí. ¿Y es consistente Pero con tu interpretación? Y por lo que estaban comentando recién, no, pero yo pensé que lo había interpretado bien y era así. Pero Pero no sé no si... se supone que la probabilidad es adimensional. Claro, pero ahí te está diciendo que la probabilidad de que se vea un aviso, cada aviso, en el primer canal es el 30%. Y en el segundo, porque ahí dice claramente de cada aviso es el 70%. Por eso es que tiene esa asignación, ese coeficiente económico puesto para cada uno de las variables. No dice otra cosa. Vos decime que es adimensional, o sea, todo lo que quieras, pero cuando vas a definir las unidades, entonces vos ahí claramente, o sea, el denunciado te está diciendo qué es lo que está pesando, qué es lo que está ponderando para encontrar la solución, para conseguir el objetivo. Acá dice, ¿cuántos anuncios deben pactarse en cada canal para maximizar la probabilidad de ser vistos? Entonces, el valor de las variables es lo que te dice cuántos avisos en cada canal. Pero lo que querés maximizar es la probabilidad de ser vistos. Y esa probabilidad está entre los dos, en el 26, 20, 20, 20, 22, 22. 22%. Bien, Entonces será 22% Z, digamos. Exacto. Sí, 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 es así. perfecto. ¿Mm? Gracias, profe. Por eso les digo que es tan importante definir las variables. Y por eso les digo que es tan importante incluir las unidades, por lo menos, o sea, no importa en qué momento de la vida, ¿no? Pero siempre por lo menos un término de cada una de las restricciones, eh, ponerle las unidades para asegurar que sean consistentes con el lado derecho, porque Bien, ya van a haber muchísimas veces falta esa consistencia y uno por ahí descubre que está mal planteado. Porque a veces uno tiene como una tendencia natural a interpretar, a escribir, ¿sí? Y esa tendencia natural es como que nuestra lógica por ahí está equivocada. Créanme. bien. ¿Mm? Bueno. Y el reporte de solución, ayer he estado viendo que ha explicado, pero como para niños, el Solver. Profe. Sí. Y, Nosotros lo hicimos y nos daba este valor, profe. No sabíamos cómo interpretarlo porque lo hicimos, o sea, manualmente también. ujú, Y nos daba, o sea, no aumentando una unidad en la cantidad de dinero disponible, sino 100.000 pesos. No sé si ajá, tendrá algo que ver o si lo calculamos mal, pero este valor es el que da en la planilla Excel. ujú. Eso es para Em, uno, no para 100.000. en realidad nosotros, haciendo la mano, nos Ajá, daba aumentando 100.000 este valor. ujú. Y en la planilla Excel se supone que aumentando uno daba este valor. No sé si nos equivocamos seguramente calculando, pero de ahí todo Eh, esto nos daba igual. Bien. La verdad que no sé cómo lo habrán puesto, cómo habrán cargado las restricciones, porque también podrían cargar una restricción equivalente quitando ceros, ¿sí?
Entonces, en Ajá, vez de quedarle, no me acuerdo cuáles eran los claro, valores, 15.000 y 30.000, entonces claro. podría quedar 15, Que quede 30, 15, 20, o sea, claro, le 15, quitan 3 30 ceros a todo. claro, y 1000 del otro Sí, lado, en exacto, vez de 1.000.000. ¿sí? Exacto. Sí. Bueno, entonces, y es equivalente. La verdad que no sé por qué aparece para uno y para 100.000 lo mismo. Eh, Claro, Déjenme que lo piense, ¿no? bien. Porque, a ver, acuérdense que los cambios en los coeficientes económicos, perdón, precios sombra, en el lado derecho va a implicar cambios en el poliedro de solución, ¿sí? En la región de soluciones básicas factibles. Entonces, la restricción de dinero, ¿cuál es? Digamos, marca la Aquí. excepción. No, no, acá en el gráfico, Bien, esto. es esa, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense, ¿qué pasa cuando esa restricción crece en uno o crece en 100.000? Se Es muy agranda, pequeña la vara, claro. o sea, no es que La- se agrande muchísimo el poliedro de solución, ¿sí? La cosa es que habría que ver con qué valor esa restricción de presupuesto termina, porque fíjense que cuando crece la restricción de presupuesto, lo único que pasa es que se incrementa, o sea, el triángulo se hace más grande, diría, claro, ¿sí? Hablando así claro. mal, lo único que pasa es que el Ujú. triángulo se hace más grande, porque las restricciones limitantes de piso son las que definen el ángulo recto, Sí, ¿sí? Entonces lo sí, único que pasa es que puede crecer indefinidamente. Por eso es que el precio sombra se mantiene igual para uno y para 100.000. No quiere decir ah, que si crece uno o si crece 100.000 va a quedar la misma región de soluciones básicas factibles. Pero dice, bien, no importa cuánto crezca, ya no hay un cambio en esos precios sombra, porque no claro. hay otra restricción que se active. Ujú. ¿Se entiende? O sea, va a Sí, crecer, puede crecer, 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 pero crecer infinitamente. Es más, en el informe de confidencialidad deben tener desde el valor que tiene actualmente a infinito sin cambios de precio sombra. me fijo, profe. Un segundo. Ujú. Tengo aquí lo habíamos hecho con el Excel. Ajá. A ver. Pero eso es porque no tiene, el precio sombra va cambiando eh, con con la activación de otras restricciones. Si no se produce activación de otras restricciones, entonces se va a quedar exactamente con el mismo valor. Va a decir, no hay cambios de variables, ¿entienden? Ustedes Claro. fíjense que va a crecer, crecer, crecer y no hay cambios de variables, porque encima, como, ¿cuál es el punto de solución? Era en el común, era Sí, sí, este, sí, el el 20 inicial. 26, 20. Bien, que está, márcalo por favor, Aquí. en el gráfico, Ah, aquí. ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese punto se va a ir desplazando, o sea, va a Hacia ir, arriba. voy a ir haciendo, la recomendación va a ser hacer más avisos, porque por supuesto hay más plata, Ujú. pero no va a cambiar la solución. Claro. ¿Sí? O sea, imagínense que en vez de pasar por el punto 26-20, pasa por el punto 50-20, Ujú. 80-20, 100-20, no importa, pero la composición de la solución va a seguir siendo exactamente la misma. Bien. Entonces ahí veo que el precio sombra, por eso es que para uno y para 100.000 te da exactamente lo mismo. Perfecto. ¿Bien? Le muestro ¿Sí? el Excel, profe. Dale. Ahí está.
¿Ven? Entonces, cuando se desapareció, Uy, se ha cortado. A ver. Ahí, profe. ¿Se ve? ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, en el primer cuerpo del reporte de confidencialidad, o del informe, o como lo encuentren, ven ahí dice reporte de sensibilidad, en esa primera parte aparecen las variables, el análisis de las variables. Como las dos variables son básicas, entonces sus costos reducidos son 0. Lo van siguiendo, ¿verdad? Sí. O sea, la explicación de Javier realmente es para... Yo admiro esa paciencia que tiene para explicar, porque yo no la tengo, y la busco y no la encuentro. Bueno, entonces, dice que el coeficiente económico es 0,3 para una, 0,7 para la otra. Y que el rango en el que pueden variar es 0,05 para el primero, ¿sí? O sea, cuando tenga una probabilidad de ser visto de 0,05 y hasta 1 por E A 30. a la 30, ¿cuánto es? Es 1. prácticamente infinito. O sea, cuando pone Es 1 E a la seguido 30, 30-0. ¿cómo? 1 seguido 30-0, ¿no es? Exacto. ¿Entienden? Ah, Entonces, quiere entendí. decir que es infinito. Cuando en Excel aparece así, cuando aparece un E a la mucho, entonces quiere decir infinito. ¿Ah? Entonces dice, y acá estamos hablando de una probabilidad, es obvio que no va a ser un valor superior a 1, pero la idea es que no importa cuánto sea lo que pese, ya cuando esté entre 0,05, o sea, entre el 5% de ser visto y cualquier cantidad, esa variable, dice, va a seguir siendo básica. O sea, recién cuando la probabilidad de ser visto sea menor que el 5%, ahí recién va a ser conveniente publicitar solamente en el segundo canal. ¿Sí? Mientras Sí. que en el primer canal dice, no importa qué cantidad, chiquitita, 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 hasta el 10%, ¿sí? Entonces, ahí se va a mantener, insisto, la variable básica como básica. No está diciendo que va a tener el mismo valor, pero va a seguir siendo básica. Y en el segundo cuerpo del reporte aparecen las restricciones. Esas restricciones, que la primera es de Es la plata, de ¿sí? la plata. Sí, Sí. las otras dos son los pisos del primero Sí. y piso del segundo. Entonces, fíjense que como en el segundo ¿qué pasa con ese 0? Con el precio sombra igual a 0. ¿Por qué? Porque es una ¿Cuánto se restricción publicita? inactiva. Ajá, porque ¿cuánto se publicita? Ah, Publicita que ¿Se acuerdan que el más de piso lo era que exacto? ¿Sí? se puede, de lo que se recomienda. Porque el piso era 13 y se está poniendo, 20, Claro. 20. 13. Entonces Claro. dice, ahí estoy dándole más de lo que del piso, y por eso es que aparece un Ujú. precio sombra 0. Claro. Ahí están los lados derechos, ¿sí? 13, 26 y 1.000.000. Entonces, en las restricciones en las que el lado derecho y lado izquierdo son iguales, aparece precio sombra. Cuando el lado derecho y el lado izquierdo son diferentes, aparece precio sombra 0. Y ahí de nuevo aparecen los intervalos de sensibilidad. Dice, en el caso del presupuesto, cuando no importa qué cantidad, ¿se acuerdan de ese crecimiento que yo les decía que puede crecer hasta infinito, que no va a haber cambio de variables? Pero lo menos que puede valer es 220.000. O sea, cuando el presupuesto sea como mínimo 220.000, voy a seguir publicitando en los dos y publicitando más que el piso
en el segundo canal. Ahora, cuando tengan menos que 220.000, entonces ahí corresponde, como les decía, recalcular o hacer análisis paramétrico. Porque con menos que 220.000 la distribución va a ser diferente. Es muy posible que en 220.000, y fíjense en el gráfico, cuando el presupuesto es 220.000, seguramente que pasa por el punto de intersección de los pisos de los dos canales. Entonces dice, publicita exactamente 26 en uno, 13 en otro, y gastas 220.000. Está justo ahí, que es donde se produce el Claro, cambio de sería variable. sería un punto la única solución, ¿verdad? Exactamente. Y esa es una solución degenerada, pero en algunos casos de producción se busca ese tipo de solución porque son las que asegura el aprovechamiento de todos los recursos. Cuando está Bien. ahí, no sobra nada. Está todo al límite. Entonces, Y no se gasta de más, digamos, no se invierte. exactamente, no hay sobrantes. Entonces, muchas veces, por supuesto, dependiendo de las características, pero cuando, por ejemplo, cuando se trata de dimensionamiento de líneas de producción, ¿sí? O dimensionamiento de las diferentes partes de una empresa, entonces uno busca esas soluciones degeneradas, porque dice, por ejemplo, si me sobra un poquito, entonces, ¿qué pasa si pongo capaz 1 hora extra o 2 horas extras de esta línea? Aprovecho toda la capacidad. Bueno, entonces está todo al mango, digamos, todo full. Eso es lo que se suele hacer. ¿Sí? Sí. Sí. A ver, ¿alguna otra pregunta? Por mi parte, no, profe. Profe, Sí, decime. yo tengo una duda. Cuando nosotros hacemos el análisis paramétrico, lo que nosotros, o sea, en realidad lo que se hace es, bueno, nosotros decimos a partir de acá ya pertenece a esto, y deberíamos como dar un ejemplo de qué es lo que pasaría. Eso es lo que no entendí bien en otra clase, qué es lo que se hace específicamente en el análisis paramétrico. En el análisis paramétrico lo que se hace es ver cuáles son todas las variaciones posibles por ejemplo, de los lados derechos. En este caso, en el caso del presupuesto, sigamos con el presupuesto. El presupuesto dice, mientras tengas una cantidad infinita de guita y hasta 220.000 pesos, entonces vas a tener este plan de publicidad. Pero Sí. capaz que a mí me interesa saber qué pasa si tuviese menos que 220.000 pesos. ¿Cuál sería el plan de publicidad? ¿Sí? Porque en una de Ahí esas... debería contar qué pasaría, digamos. Exactamente. Ajá. Y yo si hago el análisis paramétrico, entonces no necesito volver a correr esto, sino que por las variaciones me podría dar cuenta de cuáles son las situaciones que se plantean. O que, por ejemplo, cambie la probabilidad de ser visto, porque de pronto capaz que ponen un programa de televisión que la repega y todo el mundo mira, ¿no? Entonces esa probabilidad de ser vista pasa del 0,3 no sé, al 0,5, ¿no? Entonces yo con el análisis paramétrico de los coeficientes económicos podría ver qué pasa cuando se da ese cambio. Bien, profe. Pero, insisto, los análisis paramétricos, ¿cuándo me sirven? Cuando yo tengo tantas variables y tantas restricciones que volver a correr, volver a hacer relevamientos, o sea, las cosas van cambiando permanentemente. Entonces, eso me dice cuál es el margen de tolerancia que yo admito y qué haría en el caso de salirme de ese margen de tolerancia. En una de esas dice, bueno, cuando tenga, por ejemplo, en vez de el 3, el 5%, bueno, voy a seguir con el mismo plan de acción porque los efectos en el funcional están dentro de lo que a mí me viene bien. Profe, y cuando son más variables,
o sea, nosotros ese análisis no lo podemos hacer, digamos, gráficamente como lo habíamos hecho la vez pasada, ¿verdad? No. Por eso nosotros ahora estamos trabajando con la parte gráfica para Claro. entender, ¿sí? Ujú. Porque, a ver, todos estos conceptos, si ustedes van a los libros, por supuesto que están muy bien explicados, y como que mecánicamente capaz que los podrían incorporar. Capaz que Sí. podría incorporar, es más, hacer una evaluación escrita, ¿no? Con preguntas y respuestas, y si está bien, o sea, si estudiaron la teoría bien y si no la estudiaron mal, pero lo valioso de esta herramienta es la toma de decisiones. Y para tomar Ujú. decisiones uno tiene que entender sobre qué está trabajando. Entonces, esta cosa de entender que, qué pasa si mi presupuesto se incrementa, entonces qué es lo que se va a ver afectado, y entender Ujú. el juego de las restricciones de menor o igual con las de mayor o igual, y de las que tienen precios sombra y las que no tienen. O sea, todo eso es la potencia que tiene la programación lineal. Bien. Entonces, bueno, es una manera de ver. A mí, personalmente, a mí me parece que el único conocimiento eh, que yo guardo es el que creo que voy a usar en algún momento, que me va a servir para algo. Si creo que no me sirve, entonces es así como que este, es un flash y a otra cosa. Pero bueno, Perfecto. ¿sí? Nos queda menos que un minuto, así que, bueno, ya volvemos. Tenían otro problema para mostrar, ¿verdad? Sí, Bien, Sí, volvemos Sí, profe. profe. entonces con el otro problema. Vayan pensando quién va a mostrar el otro. ¿Alguna de las chicas quizá? Si quieres se lo muestro yo, pero espero que esté bien planteado, creo que sí. Y sí, acuérdense que esto que hacemos es para aprender, Sí, no es para otra bien. cosa, ¿sí? Así que bueno, ya volvemos entonces. Mientras tanto, el uso de Excel ayer lo han reentendido, ¿o no? Sí, profe. Sí. sí, Sí, bastante. profe. Sí. Bien, hay que practicar ahora. Bueno, entonces este es un problema ¿de qué? ¿De qué se trata? De minimización. Minimización. Ajá. ¿Y qué es lo que les pedía? Queríamos saber, digamos, con qué productos nosotros íbamos a gastar menos dinero, digamos, a partir, o sea, de qué, si producto A, producto B, era producto A y producto B. Para así Claro, y producir un cada uno abono. tiene, Ajá. claro, de acuerdo a la cantidad de potasio y nitrógeno y amoníaco que tenía. Bien. Acuérdense que este tipo de formulaciones sirve también para, por ejemplo, hacer medicamentos, hacer alimentos balanceados, hacer suplementos dietarios. O sea, todo el mundo de la formulación, cuando hablo de la formulación es las recetas, diría, las formulaciones de muchos tipos de productos se plantean de esta manera. O sea, hay que cubrir requerimientos nutricionales a partir de alimentos o de elementos, ¿sí? Y entonces se dice cuál es la cantidad que debería participar cada uno de esos alimentos en la formulación final. De hecho, que una dieta también se hace de esta manera. Nada más que, por supuesto, que tienen mayor cantidad de variables, pero la idea esta de la minimización en el costo de un producto final a partir de materia prima aplica a muchísimos casos. Bueno, sigamos. Bueno, y acá primero traté de armarlo más o menos de la forma que usted nos había explicado, creando nuestro modelo bien, con las unidades y todo, cosa que después podamos plantear bien las restricciones y recién la función objetivo. Por eso esto lo hice aparte, tengo otra hoja después donde usé el solver porque no podía usar el solver con las unidades, digamos. Está bien. Yo con mi grupo igual lo estuvimos haciendo a esto y habíamos tenido también no discusión, sino que planteábamos de qué unidad íbamos a usar, porque
estamos trabajando, si bien con, o sea, estamos averiguando el producto por tonelada. Yo lo había entendido así, por eso justamente a los productos los puse por tonelada. Y el tema del potasio, nitrógeno y amoníaco, como hablamos de unidades, también quizás podemos haberle puesto kilogramos, que otro de mis compañeros lo planteó así, o gramos, de acuerdo a nuestra situación, digamos. Bueno, escuchen. Sí. Cuando uno habla de calidad, ¿sí? Entonces no importa cuál sea la cantidad que se tiene, la calidad es la misma. Por ejemplo, 1 litro de nafta, de, no sé, super, no me acuerdo cómo se llama, una premium, ¿sí? Y 100 litros de nafta premium tienen igual 98 octanos. 1 litro de Fernet tiene, ¿qué graduación alcohólica tiene? ¿Alguien se acuerda? 27. Siempre que tomo me olvido. Oh, es que tomas Creo que tiene demasiado. 37. Esa mesa. ¿Cuánto? Entre 37 y 39, no me acuerdo. Bueno, supongamos que sea 37. ¿Cambia si yo tengo 100 litros de Fernet? No, profe. No. La graduación alcohólica siempre va a ser la misma. Por eso, esas que son... Sí. ¿Cómo? En sangre sí, pero la graduación del líquido no. No. Yo estoy hablando de la graduación alcohólica del líquido. Estoy hablando del octanaje de los combustibles. Estoy hablando de las unidades por ejemplo, de nutrientes, de un alimento balanceado, de un abono, de lo que sea. No importa cuál sea la cantidad, la calidad es lo que se sostiene. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el café, con montones de productos a donde estoy midiendo la calidad, en la calidad del aire, por ejemplo. Digo, hay no sé cuántas partículas por millón de, no sé, de plomo, por ejemplo, ¿sí? Entonces no importa cuál es la cantidad de aire que estoy midiendo. Estoy diciendo, esto es lo que encuentro y es algo que se mantiene si yo considero el aire de una cuadra o el aire del barrio completo. ¿Sí? Entonces, ahí no importa a qué voy. A que esas son las unidades de potasio que tiene. Punto. La otra, en algunos problemas de mezcla, que son estos, o de dietas, hay, por ejemplo, en general se hace la formulación para una unidad. Esa unidad, por ejemplo, podría ser para una bolsa, para 1 kilo, para 1 tonelada. Entonces no importa. La calidad de esa unidad o del 100% de la producción va a ser siempre la misma. Otra cosa es si yo estoy haciendo un problema, ya vamos a ver un poco más adelante, un problema de mezcla, a donde digo, de todo lo que tengo disponible, tengo que mezclarlo, tengo que hacer un producto que cumpla con ciertas especificaciones técnicas, y ahí sí va a haber diferencia. Pero en este caso, la verdad que no. Bueno, sigamos, Eloisa. Bueno, planteé las restricciones, como muestra acá, y la función objetivo. Ya le muestro la gráfica. No sé si puse, dígame si se ve la gráfica, por favor, porque creo que se ve ahí o no. Creo que puse para compartir Excel nada más. No me deja poner la pantalla entera, por eso que seleccionar una por una. Sí, ya sé. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Sí. Puse y ahí, no, esa creo que es de la anterior. Sí, ese es de los canales. Sí, no era esa. Ahí va. Aquí está. Ahora sí. ¿Se ve? Bien. Sí. Bueno, acá puse ya directamente las restricciones. Acá en lo que es ecuación 1 vemos, digamos, nuestra función objetivo. Sí, el valor, digamos, óptimo, o sea, el costo mínimo que nosotros vamos a tener es 722.000 pesos con 22.
Y ocurre cuando nosotros utilizamos aproximadamente este punto B, que son 38 unidades, o 39 si uno redondea, del producto A y 22 unidades del producto B. Ese es, digamos, donde ocurre digamos, el menor costo, porque los otros, creo que uno daba 800, ya después lo había calculado, 800.000, y el otro daba casi cerca de 1.000.000, que era justamente este. 1.500.000. Claro. Como Bien. es un problema de minimización, obviamente las soluciones pueden ser infinitas, porque toda nuestra área de soluciones factibles va a ser todo lo que tenemos acá nosotros. Pero por eso nada más tomamos los mínimos donde ocurren, digamos, las intersecciones. Exactamente. Así que... Leila, ¿a ustedes les sale lo mismo? Profe, yo no lo pude hacer con no tengo el Excel, la función solver. Ajá. Bueno, Así pero... que no lo pude hacer. ¿Y los valores? Sí, creo que, o sea, lo habíamos hecho a mano, pero no sé si estarán bien, pero sí parecido. ¿Cuánto te sale a mano? Ay, no tengo ahora la carpeta. Mal hecho. ¿Con quién estás en el grupo? No está mi compañero ahora. Ah, mira vos. Bueno, ponete las pilas, ¿no? Esperamos que el lunes te podamos escuchar con algo, con producción. Bueno, ¿a todos les ha salido el mismo valor? Sí, a mí también me sale el mismo valor. Sí. Sí, Profe, decime. disculpe una consulta. Yo lo resolví también con el Excel y sí, originalmente me dieron los mismos valores. Pero estaría bien, por ejemplo, poner una restricción de que, digamos, la solución sean variables enteras y no fraccionadas. ¿Por qué? O sea, ¿qué te llevaría a eso? Claro, porque digamos que acá esto está, bueno, acá se ve en la punto B, esa sería la solución óptima. Sí. Y bueno, esa es la solución óptima, está expresada en toneladas. Bien. Entonces, como ahí no sería exactamente 39 toneladas ni 22 toneladas, Sí. se puede plantearlo con la restricción de que esas variables me den enteras. A ver, yo te cuento. O sea, de poder se puede, pero ¿cuáles son las objeciones que te haría yo? Las toneladas, o sea, estos productos A y B que se pesan, son cantidades fraccionables, ¿sí? O sea, Bien. 38.75 es una cantidad perfectamente fraccionable. O sea, ese punto 75 yo lo puedo medir, digamos, tengo una balanza y voy midiendo y pongo exactamente esa cantidad. 22.38, exactamente esa cantidad. ¿Cuándo es que voy a usar variables enteras? Solamente en los casos en los que el fraccionamiento no sea posible. ¿Sí? Bien. Yo no puedo tener 38.75 autos, no puedo tener 38.75 terrenos en un loteo. Entonces, en ese caso, voy a recurrir a las variables enteras. Ahora, ¿cuál es la fundamentación más fuerte? Que el algoritmo para resolver programación lineal entera es diferente de este. O sea, programación lineal entera no se resuelve con el simplex, que es el algoritmo que tiene el solver inclusive, ¿no? Sino que se resuelve con otros algoritmos que requieren, o sea, funcionan como con combinatoria. Eso quiere decir que a medida que vos vas restringiendo, lo que haces es, por ejemplo, acá tienen una región de soluciones básicas factibles que es una continuidad. Cuando declaras variables enteras, tenés que transformar, o sea, inmediatamente se transforma esto en un conjunto de puntos posibles. Solamente los puntos posibles. Y que de hecho, cuando dicen 38.75 redondeado a 39, ¿a dónde sería 39?
¿En la región de solución o afuera de la región de solución? Afuera. Afuera. Entonces ya te dice, eso es infactible. Bien. Porque los únicos valores que vas a tener como posibles, como factibles, van a ser 38 con 22, según lo que estoy viendo, 22, 23 y todas las cantidades enteras de, acá han puesto A y B, ¿sí? Entonces, todas las cantidades enteras, pero nunca redondeados hacia, o sea, en algunos casos puede ser que 23, ahí puede ser que 23, no, yo no llego a ver, pero podría ser que 23 esté dentro de la región de solución, ¿sí? Claro. Pero 39 seguro que no está dentro de la región de solución. Bien. ¿Eh? Bien, profe, gracias. Entonces, pero como les digo, es sobre todo por una cuestión de esfuerzos de cálculos que se hacen. Inclusive muchas veces, acuérdense que estamos hablando de muchas variables en los casos reales, entonces se da, digamos, en niveles profesionales, en ámbitos profesionales, se da que lo que hace la gente es correrlo como soluciones continuas y después recién ir retocando o acotando y declarando algunas variables enteras. Eso se llama programación lineal mixta. Pero bueno, la cosa es que si por ejemplo yo declarase todas las variables enteras, acá tengo 2, pero si tuviese 4 variables enteras, el único punto de solución sería un punto a donde confluyan las 4 restricciones. O sea que las 4 restricciones deberían ser activas. Porque cuando yo digo, tienen que ser valores enteros, entonces tengo que conseguir, son como igualdades, ¿sí? Entonces tengo que conseguir que confluyan esas igualdades y cuanto más igualdades le pongo, más rígido se pone el sistema. Bien, profe. Esa Gracias. es la fundamentación. ¿Alguna duda que haya quedado con respecto a este problema? Por lo menos a mí no. Solamente tenía la duda del análisis paramétrico. Ajá. O sea, nosotros deberíamos analizar, no se ve en donde estoy señalando esta zona, porque si analizamos todo de acá para arriba, o sea, es como que en teoría sí estamos dentro de la región. Exactamente. Exacto. Nosotros deberíamos ver acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando corremos la función objetivo? Aquí sería, más o menos. Acordate que los cambios en la función objetivo implican solamente cambios dependientes. Okay. No implica cuando vos haces cuando vos señalas hay que poner el funcional en la región blanca, y te digo de ninguna manera, porque lo único que puede pasar, claro, las restricciones te pueden llevar a ampliar, ¿sí?, la región de solución, pero el funcional son solamente los cambios dependientes. Y esos cambios claro, el otro era como que giraba en sí mismo, que nos explicaba usted cómo iba girando la... Bien, ahora sí. Exacto, ¿sí? En cambio, los lados derechos, esto sería, ¿qué pasa si en el abono le pongo menos potasio de lo que me piden, menos nitrógeno, menos amoníaco, o sea, una composición diferente? Entonces eso sería lo que podría analizar. Yo, profe, también tenía otra duda, porque había una pregunta, ¿qué pasaba si le agregábamos un producto D? Sí. Y, bueno, en el análisis de sensibilidad... ¿Te has muteado? ¿Me escucha ahí? Ahí sí. Sí. No sé hasta dónde me escucho, que en el análisis de sensibilidad del Excel, cuando puse lo del producto D, ya se carga. Bueno, obviamente, entonces lo lógico sería de que, primeramente, de que sí le convendría usar ese producto D, porque ya el producto A y el producto B le convendría. Ajá. Primeramente, digamos, sería eso. Y en la sensibilidad, con los chicos planteábamos y nos había quedado la duda, este costo reducido que nos aparece acá es, o sea, que nosotros vamos a tener que restar los 10.000 con esto de acá,
o que nosotros, o sea, que el coeficiente puede reducirse hasta 9.214,18. Es que no nos Miren, había quedado claro. no, está bien la pregunta. ¿Profe? ¿Vos? Sí. Yo Nahuel. en ese caso, con Eloísa estábamos conversando y yo decía de que ahí le tengo que decir, mira al otro proveedor que yo le compro, decirle, mira, vos bajame 9.214 pesos y ahí te voy a empezar a comprar. Y lo mismo con el otro. Porque coincide con este dato también, digamos, exacto. que es como es si que uno eso, lo analiza. Sí. Claro. Cuando ustedes duden, vean el resto del reporte. Entonces, ahí dice, costo reducido 9.214,18. El coeficiente actual es 10.000. Y cuando van a las columnas de lo máximo y lo mínimo, variaciones máximas y mínimas, ustedes fíjense que dice que lo mínimo que podría reducirse, ¿sí?, es 9.214. O sea que cuando esté por abajo de ese valor, entonces ya va a convenir usar el producto A. Claro. ¿Sí? Ah, ok. Ahora, sí. Ahora me lo venden a 10.000. Cuando lo Sí. consiga a menos que 9.214, ahí recién va a ser conveniente. Nosotros también habíamos probado cambiando los valores en la tabla y no entendíamos por qué seguía dando cero, pero ahora creo que después habíamos puesto un valor más chico y ahí ya en esto, Y ahí sí en ya este sector, empezaba digamos, a comprarle modificar ese producto. Exacto, porque conseguían algo muy barato y muy conveniente. Claro. Ajá, así. Tal cual. Bien, entonces. Y bueno, es lo que hicimos de esto prácticamente. Había hecho también acá la solución de Solver, ya le muestro. No, este no es. Bueno, este es el ejercicio, lo puse de nuevo porque en el otro no lo podía hacer. Sí. Y bueno, acá están modificados los datos. No sé qué había modificado acá. Porque estaba probando qué pasaba, que también usted nos preguntaba si aumentaban 5 unidades en el nitrógeno, digamos, en el lado derecho del nitrógeno. Y también nosotros habíamos encontrado acá, por ejemplo, porque acá el valor original era 25. Si primero nosotros aumentábamos las 5 unidades, el costo mínimo, o sea, nuestro Z, se modificaba aproximadamente a 833.000 pesos con 333,33. O sea, después, profe, ¿qué pasa? Claro. Y después, ¿qué pasaba si agregamos? A ver, decirlo vos, no hay problema. O sea, cada vez que aumentaba 5 unidades de nitrógeno, se aumentaba siempre una misma unidad, una misma cantidad en el valor óptimo. Se aumentaba 111.111.1111. Esa es la proporcionalidad, digamos, porque después cuando probamos con 34, que era, o sea, supóngase que íbamos aumentando de 4 unidades, llegábamos a 9.222, no es ese, el 9.222,222. Y entonces concluimos, digamos, probamos después con 35 para ver si en realidad esa era la proporcionalidad, y ahí vimos que se incrementaba exactamente lo mismo, que es 111.000 con 111 cada vez que nosotros aumentábamos 5 unidades, o sea, nuestro costo mínimo. Por lo tanto, nuestro precio sombra, si nosotros, como preguntaba cuál era el costo marginal, si nosotros aumentábamos una unidad, sería de 22.222, porque obviamente dividimos los 111.000 que le decía en 5, porque es que cada 5 era como la proporción, vamos a decirlo así. Y ese mismo valor que nos da cuando hacemos el reporte en Solver, que es el precio sombra. Exactamente. Bueno, no sé si lo tengo acá. ¿Se entiende entonces cuál es la información que me da? O sea, ya les digo, cuando uno trabaja en la realidad, toda esta información es muy importante, porque me da la pauta de, me conviene implementar horas extras, me conviene bajar el precio del producto, hacerle descuento a a mi cliente, pedir descuentos a mi proveedor. O sea, son cuestiones concretas las que se plantean, ¿sí? No, digamos, las que me ayudan a tomar decisión. No es que solamente son un conjunto de numeritos, un conjunto de conceptos que andan dando vueltas por ahí. Sí, ahí están los 222.000.
¿Eso es lo que querías Justamente por mostrar? eso lo marqué, claro. Exacto. Ujú. Obviamente ¿Y, profe? analizando esa restricción, también podríamos haber analizado esta, y obviamente capaz que tendríamos que encontrar esa constante que le estábamos comentando. Ujú. ¿Profe? Sí, Y justamente donde dice permitir y reducir, o sea, si nosotros bajamos de 10 unidades a las 25 de nitrógeno, obteniendo 15 en realidad, ajá, ahí ocurría que las 3 restricciones se volvían activas, en ese exacto, caso. exacto. Quiere decir que ahí estás armando un abono que tiene todo en el piso. O sea, a ver, Sin excedente. ¿han visto cuando hay alimentos? No sé si alguien tiene mascotas y compra alimento balanceado, ¿alguien compra? Sí. Bien. Ustedes van a ver que hay diferentes, dice, calidades de alimentos balanceados. Entonces, en este caso, cuando todos los componentes, los requerimientos, tiene otros, pero cuando los requerimientos están en el piso, yo tendría un producto con la menor calidad que me exige, por ejemplo, el organismo de contralor. ¿Sí? No sé si será SENASA o una Secretaría de Agricultura o no sé quién. Entonces dice, cuando hagas un abono, tiene que tener estos mínimos. Entonces, cuando yo le doy en el mínimo, digo, es el abono de la menor calidad permitida, pero cumple. En el caso del alimento balanceado, te dirían, esto le da lo que necesita el perrito, el gatito, lo que sea, cumple. Ahora, este alimento es de mejor calidad, y eso es ¿por qué? Porque no está en el piso de los requerimientos, sino que le da un poco más de lo que exige el organismo, ¿no? De lo que exigen las normas, o les da otras cosas además. No, por ejemplo, acá tenemos 3 requerimientos, capaz que hay otros componentes, otros elementos que harían que el abono sea mejor. Entonces, ahí están las calidades que uno determina. ¿Empezamos la clase de hoy, quieren? ¿O tienen más preguntas? Si tienen más preguntas, seguimos. ¿No? Gente. Yo por lo menos no, ya creo que me quedó todo No, profe, claro. por ahora no. Bien. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de digamos, un tema que está absolutamente vinculado con esto, que es justamente lo que se llama el modelo dual. El modelo dual, a ver, ¿qué es lo importante del modelo dual? El modelo dual es también un modelo de programación lineal que tiene como característica que nos permite hacer un análisis económico del problema original. En realidad, se trabaja con la transpuesta. ¿Se acuerdan que dijimos que acá estamos hablando de matrices? Que siempre les digo, acuérdense que son matrices. Bueno, acá también vamos a trabajar con matrices, nada más que con la matriz transpuesta. La historia me dice que por ahí a donde se plantean, a ver, la mecánica de la resolución es exactamente la misma. Por ahí lo que me dice la experiencia es que les cuesta la definición de variables, entender qué representan esas variables. Este modelo dual, si alguien conoce a algún estudiante de ciencias económicas que haga costos, que haya cursado la materia costos y que haya renegado con la materia costos, les cuento que sobre esto trabajan en ciencias económicas. O sea, no arrancan de un primal. Nosotros tenemos inicialmente una visión desde lo industrial, desde la producción, para llegar a los costos, a este análisis del precio sombra, de los costos reducidos. Bueno, el modelo dual me permite hacer ese análisis económico y que podría ser que yo arranque directamente desde lo económico
para llegar a las cantidades, por ejemplo, a producir. Este problema primal y dual, que desde ahora les vamos a llamar así, primal y dual, están relacionados íntimamente. Tienen unas relaciones que están muy bien establecidas, que ya vamos a ver cuáles son. La conversión de un problema primal, que estamos viendo, los que estábamos viendo hasta ahora, en un dual, se lleva por unas reglas muy, pero muy precisas. Entonces la mecánica de la conversión de un problema primal en uno dual, la verdad que no es dificultoso, no es complicado, no tiene ningún misterio, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estos modelos, ¿no? Lo primero, digamos, acá comenzamos a ver cuáles son las relaciones entre primal y dual, y vamos a ver que cuando las restricciones en un problema de maximización son de menor o igual, en el dual va a ser un problema de minimización. O sea, si yo tengo un primal que es de maximizar, el dual va a ser de minimizar, y viceversa. Si el primal es de minimizar, el dual va a ser de maximización. Ahora, esas relaciones están dadas, por supuesto, por los elementos del modelo. ¿Cuáles son los elementos del modelo? Las restricciones, las variables, la función objetivo. Entonces, cuando esto yo les muestro, ¿no? Y la otra característica que aparecen es que en las restricciones de un modelo primal de maximización son las variables de un problema dual de minimización. Y las variables del primal son las restricciones del dual. O sea, les estoy hablando de algo netamente mecánico. Es más, dice, cuando hay una restricción igual a 0, la variable dual es irrestricta. Cuando la variable es irrestricta en el primal, entonces la restricción va a ser igual a 0. O sea, estas relaciones que son, que ni siquiera hace falta saberlas de memoria, porque cuando uno las razona, van surgiendo y voy haciendo la conversión sin ningún problema. Otra de las relaciones, o sea, planteado de otra manera, es capaz que más sintéticamente, dice que me interesa, que en el dual nosotros no vamos a llamarle Z al funcional, sino que por una cuestión de convención se le llama W para diferenciarlo. Pero está claro que cuando el funcional es de máximo, de maximización, en el primal, en el dual va a ser de mínimo, que los coeficientes económicos del primal van a ser lados derechos en el dual, que la cantidad de restricciones, si yo tengo una cantidad de restricciones m, en el dual va a ser una cantidad n, o sea, la cantidad de restricciones es del primal es la misma que la cantidad de variables en el dual, y viceversa. Cuando las restricciones las restricciones son de menor o igual en el primal, van a ser de mayor o igual en el dual. Las variables, también por convención, como le llamábamos x sub i en el primal, en el dual van a ser las y sub i. Así por defecto, las variables son continuas en el primal y son irrestrictas en el dual. Y acá está que la cantidad de variables n es la misma. Ustedes fíjense que yo hablo de m restricciones y n variables, y en el dual hablo de n restricciones y m variables, lo que me da la idea de que estoy hablando de una matriz que voy a considerarla transpuesta.
Y acá lo que falta, miren, me olvidé, son los coeficientes tecnológicos, que lo que se trabajan son los mismos coeficientes tecnológicos, nada más que como hacemos la transposición, entonces van a llevar el orden que corresponde. Conceptualmente, ¿qué es lo importante? Que en el primal lo que se muestra es el uso de los recursos. Porque se acuerdan que nosotros cuando hablábamos del distribuidor, de este repartidor de folletos, decíamos, la bolsa F se va a llenar con con folletos F y con lo que le sobre, o sea, con lo que entregue, con lo que le sobre. La capacidad de entrega, por ejemplo, decíamos que se va a completar con lo que entregue de folletos F, con lo que entregue de folletos G y con lo que le sobre de tiempo. Entonces, de esto era lo que mostrábamos en el primal. En el dual, en cambio, lo que se va a mostrar es la composición de costos del producto. De modo tal que yo voy a decir que para que el coeficiente económico, o sea, lo que le pagan a ese repartidor por cada folleto G, tiene que ver con el uso que él hace de los recursos. En el caso de G, la bolsa de G y la capacidad de entrega. O sea, cuánto usa de esa capacidad de entrega para que sea rentable. Nos queda menos que un minuto, así que ya retomamos con esto y seguimos avanzando. Entonces, cuando se corte, ya saben que vamos a retomar acá. Lo digo, esa es la diferencia fundamental de primal y dual, que son miradas diferentes, son abordajes. Les decía entonces que primal y dual son diferentes enfoques sobre el mismo escenario, sobre el mismo problema. Yo voy a usar diferentes, digamos, el primal o el dual, según sea la respuesta que quiera dar. Ahora, ¿qué es lo importante? Que en realidad, como estoy diciendo que se trata de diferentes miradas sobre la misma cosa, vamos a ver cuando vayamos avanzando que inclusive los valores que se manejan, que hay una relación directa entre los precios sombra, los costos reducidos, o sea, todos estos conceptos que fuimos trabajando hasta ahora, se presentan con sus equivalentes en el dual. Entonces, muchas veces cuando uno duda sobre una interpretación, sobre todo del dual, puede recurrir al primal para entender cabalmente de qué se trata, ¿no? Entonces, vuelvo sobre esta idea. En el primal hacemos el análisis de la distribución de los recursos, porque de hecho, cuando en el problema anterior, cuando hablaban, por ejemplo, de la composición de potasio del abono de la formulación del abono resultante, ustedes decían para juntar el potasio necesario, voy a ponerle producto A y producto B. O sea que con los aportes del producto A y del producto B, llegaba a completar la cantidad de potasio requerida. En cambio, en el dual, me va a decir, el abono, ¿cómo está formado? O sea, ¿cómo llego a que el abono tenga un costo determinado? O en el caso de los productos, concretamente del producto A y del producto B. El producto A, ese costo, ese coeficiente económico que tiene, ¿cómo puedo evaluar en cuanto a la calidad ese coeficiente económico? Porque voy a decir, este producto que me cuesta no sé cuánto, tiene la composición de costos está dada por sus aportes de amoníaco, sus aportes de nitrógeno y de potasio. De hecho, que cuando queremos convertir un modelo primal en un modelo dual, siguiendo la tablita esa de conversión, que bueno, primero es la tablita de conversión, pero después ya
directamente lo puedo, digamos, sistematizar, mecanizar, ¿no? Hacerlo mecánico. Entonces voy a ver que los coeficientes, yo les decía, los coeficientes tecnológicos, estos coeficientes tecnológicos se van a considerar transpuestos. Y de hecho que aparece acá 1, 0, 1 y aparece 1, 0, 1. O sea, que la columna se va a convertir en fila, la vamos a plantear como fila. Esa columna, ¿sí?, que va a tener como su correspondiente coeficiente económico, esos coeficientes económicos pasan a ser lados derechos. Y los lados derechos pasan a ser coeficientes económicos. Entonces, cuando yo acá estaba hablando de qué manera distribuyo esos 120 unidades, dice, la bolsa F tiene 120 unidades que se distribuyen entre los folletos que se entregan, los folletos F que se entregan, los folletos G, que en este caso ni pinchan ni cortan, y lo que me sobre, o sea, los que traiga de vuelta. Entonces decía, entrego 50, me sobran 70 y de esa manera consigo los 120. En el caso de la restricción de capacidad, dice, esa capacidad va a ser ocupada por la distribución, la entrega de folletos F, la entrega de folletos G, y si sobra tiempo, va a ser el tiempo que sobra de capacidad, de esa capacidad. Y el funcional lo que pretendía era maximizar los ingresos generados por cada folleto F entregado y por cada folleto G entregado. Vamos a ver qué dice el dual. El dual, si acá en el modelo primal lo que hacíamos era ver cuál es la distribución, el uso de los recursos, en el dual lo que se hace es el análisis de costos del producto. Por eso, yo acá tengo dos productos, ¿sí?, que son F y G, por lo tanto voy a tener dos restricciones que son F y G. ¿Cómo se lee? O sea, ¿cuáles son las particularidades que voy a tener? Acá los formularios estaban medidos en unidades. Como en el dual estoy haciendo la interpretación económica del modelo primal, entonces la variable y sub f va a representar el dinero invertido por cada unidad, ¿sí?, de ese folleto F. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo vaya a ver si los 5 pesos esos que pagan por cada folleto F están, digamos, cómo están armados, cómo está armado ese coeficiente económico 5. Ese coeficiente económico va a estar armado por la bolsa, ¿sí?, y por la capacidad de distribución. O sea, sus componentes de costos para que yo diga que me pagan 5 pesos, ¿por qué cosas vienen esos 5 pesos? Por el recurso tiempo y por, digamos, habíamos dicho que era tiempo o capacidad de distribución, y por el recurso bolsa. Esos son los dos recursos que van a estar determinando esa contribución que tienen cada uno de los folletos. O sea que estoy haciendo un análisis económico unitario del producto. Lo mismo pasa en el caso de G. Estoy haciendo un análisis unitario del coeficiente económico. Mientras tanto, en el caso del funcional, digo que va a ser una minimización, porque en el primal hablo de una maximización, en el dual es una minimización. ¿De qué cosas?
de las 120 unidades, y en el lado derecho, ¿sí? De las 120 unidades y la inversión que se hace por cada unidad, ¿sí? O sea, el retorno de la inversión que yo espero, más las 100 unidades de folletos de la bolsa G, ¿sí? de la bolsa de folletos G, y la inversión que se espera, el retorno de la inversión que se espera por esa bolsa, más las 150 unidades y el retorno de la inversión que se espera tener por esa capacidad instalada, por esa capacidad de distribución. Pregunto, ¿se entiende más o menos hasta acá? Sí, profe, parece que no es complicado. ¿Cómo? Sí, por el momento parece que está sencillo. Por favor, si hay algo que no entiendan, me lo dicen. La dificultad, insisto, no está en la parte mecánica. La parte mecánica está clarísima cuál es la conversión de filas por columnas, los lados derechos son coeficientes, los lados derechos primales son coeficientes económicos en el dual, los coeficientes económicos primales son lados derechos en el dual, las variables son igual que la cantidad de restricciones, las restricciones igual a la cantidad de variables, pero la cuestión acá es entender qué es lo que se representa de esta manera. Por ejemplo, si lo que estuviese haciendo es analizando el costo o el precio de venta de un producto que yo tengo, que quiero comercializar, entonces podría con este tipo de modelos ver cuáles son los costos que se consideran generados a partir de, por ejemplo, mano de obra, materiales, tiempo de máquina, espacio de almacenamiento ocupado, capaz un costo financiero. Entonces yo a partir de ese costeo podría entender cuál es el costo mínimo que debería tener, cuál es el precio de venta, piso, que yo voy a fijar para mi producto, y cuál es la rentabilidad o la utilidad que pretendo. ¿Se entiende? O sea, no se trata solamente de ver qué se hace, sino que acá es un análisis de cómo se arman esos coeficientes económicos. ¿Cuál es la idea, cuál es la interpretación de las restricciones duales? Las restricciones duales lo que están diciendo es que lo que insume de recursos este folleto, o sea, la distribución de ese folleto, acuérdense que F, nos tenemos que acordar siempre, F son folletos entregados, folletos F entregados, ¿se acuerdan? Cuando veíamos la definición de variables. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, cuando Sí, profe. definía la variable decía F es la cantidad de folletos entregados. Por eso es que yo tenía que entre los folletos entregados y la slack que decía los que no entrego, tenían que llegar a las 120 unidades, que era la capacidad de la bolsa. Ahora, cuando vengo acá y digo, ¿cuáles son las alternativas? Acuérdense que acá las restricciones son, las variables son irrestrictas. Cuando digo las variables son irrestrictas, estoy diciendo que las variables, inclusive las variables slacks, acá serían artificiales, inclusive las variables slack pueden tomar valores positivos, negativos o cero. Cuando, ustedes fíjense que cuando esta inecuación esté en la igualdad, entonces querría decir que esos 5 pesos se obtienen por la rentabilidad, ¿sí? O lo que me pagan en concepto de distribución y lo que me pagan en concepto de transporte,
¿sí? de los folletos, porque esto es la bolsa y esto es la capacidad. Entonces, cuando la distribución se hace exactamente usando el tiempo, vamos a suponer que es tiempo, cuando la distribución se hace entregando exactamente, por ejemplo, 1 por minuto, entonces me van a pagar 5 pesos por unidad. Ahora, podría ocurrir que el chico esté así como súper inspirado y en vez de repartir 1 por minuto, reparta 2 por minuto. Y en ese caso aparecería acá una slack, porque ya les digo, la igualdad va a ser cuando los 5 pesos estén pagados en concepto de distribución y de transporte, o sea, de bolsa y de capacidad. Cuando esa capacidad sea como sobreutilizada, ¿sí? Cuando esa capacidad sea más aprovechada, entonces, en vez de usar los 150 minutos disponibles, va a ser todo el reparto en 100 minutos, entonces ahí va a tener una rentabilidad adicional, porque le va a quedar tiempo libre. La otra alternativa es que ese día esté re vago, o le duela un pie, o le pase algo, y en vez de hacer el reparto en 1 por minuto, resulta ser que reparte 1 cada minuto y medio. Entonces, en vez de llevarle todo su plan de distribución 150 minutos, le lleva 200 minutos. Un poco más todavía, pero digamos 200 minutos. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese caso, esos 5 pesos van a ser poco, porque está usando el recurso capacidad, está utilizándolo mal, entonces diría, le están pagando menos. Es como que me paguen por hacer cierto trabajo, me demoro, y bueno, a mí me han dicho, por este trabajo te pago 100 pesos, y si me demoro el doble, qué pena contigo, yo te pago 100 pesos. Ya está. Entonces, la rentabilidad de la persona lenta va a ser más baja que la rentabilidad de la persona rápida. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ¿Quieren profe. que me ponga una manito, aunque sea? Sí. Ayer, ¿quieren que les diga? Yo ayer miraba la clase con Javier y decía, por favor, me daban ganas de decirle, por favor, contéstenle a alguien que le dé un sí a Javier. Es como que habla solo pregunta y no le contestan y sigue, pórtense mejor, díganle, así aunque sea lástima, algo. ¿no? Bueno, entonces esas son las alternativas. O sea que yo estoy hablando de una situación en la que va a haber una igualdad del lado izquierdo con el lado derecho, y eso equivale a que todo sale exactamente como se ha planeado. O sea, si yo he planeado ocupar esa cantidad de tiempo, si he planeado llevar ese tamaño de bolsa y distribuir todo, o sea, todo se da tal cual se ha planeado, entonces lado izquierdo, lado derecho son iguales. Cuando no ocurre eso, van a aparecer unas slacks. Va a aparecer una slack, ¿sí? Que va a ser positiva o negativa de acuerdo a qué representa. En este caso, acuérdense que para convertir esta desigualdad en igualdad, ¿qué hace falta agregar? ¿Cómo la pregunta, profe? Holgura. Los Slack. Ajá. Digo, para convertir esta desigualdad en igualdad, ¿qué agregamos? Una variable. Una variable Pero esa artificial. variable va a estar sumando o restando. Va a ser positiva.
Sumando. Acá le pongo más una slack, Bueno, sí. ¿sí? Acuérdense que ¿No digo, sería el restando? lado izquierdo es mayor o igual, dice que el lado derecho, Tiene que estar restando. No, tiene que estar restando, sí. restando, ¿sí? Entonces voy a tener una slack que va a estar restando. Por lo tanto, esta slack que está restando acá va a pasar sumando al otro miembro, si hiciese pasaje de términos. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya entiendo, sí. Entonces queda equivalente a lo de arriba, claro. ¿Sí? Va, a la holgura que hemos visto anteriormente, sí. Entonces, si yo digo, lo que ocupo realmente de recursos, o sea, el retorno de la inversión de los recursos involucrados, va a ser igual a lo esperado, pero podría ser más que lo esperado o menos que lo esperado. O sea, esos 5 pesos me los podrían estar pagando justo si yo hago la distribución tal cual se ha planeado, pero si hago la distribución más rápido, ocupando más eficientemente los recursos, entonces es como que tendría una ganancia adicional o una utilidad adicional. O podría hacerlo usando peor los recursos y entonces tendría una rentabilidad disminuida, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Porque pueden aparecer variables positivas o negativas. Insisto, el signo de la variable que se agrega acá siempre va a ser negativo. El contenido de la variable puede ser positivo, negativo o cero, porque es una variable irrestricta. ¿Sí? Acuérdense que yo acá en estas variables son irrestrictas porque digo, esto es el retorno de la inversión, por ejemplo, o es lo que espero invertir por cada unidad de recurso. Ese retorno de la inversión podría ser negativo. Por ejemplo, si esto fuese rentabilidad, o sea, si no fuese el pago, sino la rentabilidad, podría llegar a ser que la rentabilidad sea negativa. O sea, digo, el precio de venta de un producto que yo pongo, por ejemplo, del producto suéter F, ¿sí? Entonces, ese producto planeo venderlo a 5 pesos. Si ese producto tiene como componentes de costos y tiene como retorno de la inversión, yo he supuesto que voy a tener retornos de inversión por lo que he pagado por el producto, por lo que invertí en estoquearlo, por lo que invertí en transportarlo, por lo que invertí en exponerlo hasta que finalmente se vende. Si alguno de esos componentes no se da tal cual se ha planeado, entonces esa rentabilidad podría ser menos. Por ejemplo, si yo planeo vender ese producto al cabo de un mes y pasa un año y no lo vendo, ¿se acuerdan de los costos de inventario? ¿De los costos de mantener el inventario? Sí, sí. Bien. Entonces, si ese costo de mantener el inventario, en vez de yo he supuesto que lo iba a mantener durante un mes y resulta ser que hace un año que lo tengo ahí de clavo, entonces mi rentabilidad ya no es 5 pesos, sino que mi rentabilidad ha bajado porque he gastado un montón de plata en tener ese producto parado en inventario. ¿Se entiende? Entonces, ese recurso, almacenamiento, que yo había planeado que dure solamente un mes, dura 12 meses, entonces el retorno de la inversión, o sea, lo que yo invertí por unidad, se fue a la miércoles. No he invertido un peso, sino que invertí 4 pesos dejándolo ahí. Porque si esa plata la pusiese en el banco,
me daría una ganancia muy superior a tener el producto estoqueado. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. La otra, si en vez de hacer eso, sigamos con el producto estoqueado, si en vez de tenerlo estoqueado, lo que durante un mes lo vendo al día siguiente, ¿sí? Entonces, ¿me esperan un momentito, por favor, por favor? Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Si a ese producto, en vez de tenerlo durante un mes, lo tengo solamente un día, entonces mi plan, o sea, el retorno de la inversión planeado, va a ser muy superior, porque ahí nomás lo vendí, entonces lo que yo planeaba gastar o destinar a almacenamiento se ve reducido. Entonces mi rentabilidad ya no es de 5, sino que es superior a 5. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Muy bien. Entonces, conceptual... ¿Sería esto tendría que ver también con el costo de subestimar y sobreestimar la demanda, en el caso de que tenga durante un año puesto a la venta, pero no se lo vende en ningún momento, y que se lo tenga un día puesto a la venta y al toque se lo consigue eliminar del inventario, digamos? Un poco supuesto, relacionado con los temas de la vez pasada. tiene que ver con todo, pero sobre todo tiene que ver con cuáles son los recursos que yo considero vinculados con el producto ¿sí? Acuérdense, o sea, la traducción depende de qué es lo que estoy modelando, depende de sobre qué cosas quiero tomar decisiones. Y sí, si quiero tomar decisiones sobre, por ejemplo, cuánto comprar en un periodo único, y por supuesto lo voy a poner ahí. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Entonces, interpretaciones sobre primal y dual. Las variables que en el primal eran las x sub i medidas en unidades, en el dual van a ser las y sub j medidas en pesos por, ahí les puse hora, pero va a depender del recurso. Yo voy a tener, por ejemplo, el retorno de la inversión misma, o sea, del dinero, o sea que podría tener una unidad que sea pesos sobre pesos. También podría tener pesos por hora, pesos por kilo, o sea, pesos por kilo cuando hablo de materia prima medida en kilos, pesos por hora cuando hablo de mano de obra medida en horas, pesos por metro cuadrado cuando hablo del espacio de almacenamiento. O sea, ahí vamos a ver que en el funcional se van a mezclar, se van a representar todos los recursos. Nada más que lo que se está tratando, lo que se va a tratar de maximizar o minimizar, van a ser el retorno de la inversión o la inversión misma. O sea, vamos a estar hablando siempre de plata. En cuanto a las variables, como les decía, va a ser la cantidad de actividad, y en el primal, y en el dual va a ser la inversión en el recurso J. Los coeficientes económicos en el primal hablaban de la utilidad de la actividad, y ahí me equivoco, de la utilidad de la actividad, o sea, de la variable, ¿no? Mientras que en el dual va a ser el costo unitario del recurso. En el caso del funcional, en el primal va a ser la utilidad total medida en pesos, y en el dual va a ser el valor total de los recursos medidos en pesos también. Las restricciones van a ser uso de recursos en el primal y composición de costos de un producto en el dual. El precio sombra del primal va a ser el valor de la variable dual, o sea que mi y sub j
son los precios sombras del primal. ¿Sí? Y los costos reducidos primales van a ser los valores de las variables slack o artificiales que aparezcan. ¿Seguimos? ¿O hay preguntas sobre esto? ¿Los he dejado mudos? Sí. Sigamos, profe. Está bueno. Interesante. Bueno, ¿cuáles son los teoremas? No se asusten, que les juro que no voy a desarrollar nada de esto, pero sí es importante entender que cuando el modelo primal tiene una solución óptima única, entonces va a ser exactamente lo mismo. O sea, cuando el valor del funcional primal corresponde a una solución óptima única, el valor del funcional dual va a ser exactamente el mismo. En el primal voy a maximizar por ejemplo, la utilidad, y en el dual voy a minimizar la inversión en los recursos para conseguir esa rentabilidad. En cuanto a eso, eso se llama dualidad fuerte. Esto es formalismo puro, porque nunca les voy a decir, ¿qué pasa? Este es un caso de dualidad fuerte o débil. Si finalmente lo que importa, o sea, ¿cuál es el dato que me están dando? Si tengo un óptimo único, en el dual va a ser exactamente lo mismo. Ahora, cuando eso no ocurre, cuando, por ejemplo, tengo soluciones alternativas, cuando, digamos, hay una solución factible, pero no acotada, esa es la otra opción, entonces voy a hablar de dualidades débiles. Y siempre, siempre, el funcional del primal va a ser peor que el funcional del dual. ¿Sí? Y ahí, entonces, dualidad fuerte cuando los dos son iguales, cuando hay solución óptima única. Cuando no ocurre eso, hablamos de una dualidad débil, y el funcional del primal siempre es peor que el funcional del dual. Si es de máximo, va a ser más chico que el valor del funcional primal, va a ser más chico que el del dual, y si es de minimización, va a ser más grande que el del dual. ¿Está? La otra cosa, si tiene solución óptima no acotada, ¿sí?, entonces su dual será infactible. Cuando hablamos de solución óptima no acotada, hablamos, por ejemplo, de una minimización, o directamente, sí, es una minimización. ¿Se acuerdan el caso de del abono? Que aparecía cuando decían toda la región es solución factible, ¿sí? Entonces yo puedo decir que es no acotada. ¿Y esto por qué? Porque cuando estoy haciendo... Uy, hoy teníamos hasta las 3:30 nomás. Sí, Sí, ¿no? tenemos la simulación. Hoy sí. Bueno, ya vamos terminando. Entonces, si el modelo primal no tiene solución, entonces su dual tampoco va a tener solución. Y la otra cosa que es importante es que cuando yo hago el dual del dual, consigo el primal. O sea, lo que dice ahí al último es, si tomo una matriz, la invierto y la vuelvo a invertir, vuelvo a la matriz original. Entonces esa es la traducción así ¿sí? Bueno, veamos cuál es el dual, entonces, va a quedar para el día lunes, cuál es el dual de la campaña publicitaria. O sea, ustedes ya hicieron el primal, entonces vamos a ver el lunes cómo plantean el modelo dual, y vamos a trabajar sobre la interpretación de eso.
y sobre el abono también. ¿Ah? Entonces, los dos problemas esos para el día lunes. Y seguramente vamos a completar lo del día lunes con mucho ejercicio, mucho problema para plantear y resolver rapidito, ¿sí? Vamos a hacer un entrenamiento en eso para recién avanzar. ¿Preguntas hasta acá? Profe, en el Sí. dual también se plantea, digamos, la gráfica o no es necesario, solamente lo que nos mostró ahí. A ver, por ejemplo, vos tenés ya acuérdate que la cantidad ahí está. Acá se da la particularidad, bueno, les tiro así como un extra, se da la particularidad de que yo voy a tener, como son 3 restricciones, voy a tener, ¿cuántas variables? 3. 3. Y ahí se comienza, diría, a encarajinar la historia de graficar, ¿verdad? Claro, recién me doy cuenta, sí. Pero, también les puedo pedir que grafiquen. ¿Por qué? Porque yo sé que cuántas variables básicas y no básicas hay. Acá, ¿cuántas variables básicas? En el dual. 2. 2. Por lo tanto, hay una de esas variables de decisión que es no básica. A ver, ¿me pueden decir cuál será la variable no básica de este modelo? ¿Quién adivina cuál es la variable no básica? Acuérdense que el valor de las variables de decisión duales es el valor de los precios sombra primales. Por lo tanto, ¿cuál es la variable no básica de estas 3? La cero, ¿Y su C? ¿Y Porque están en cero. No. ¿Sí? Tengo ¿Y su una C? acá y otra acá. Estamos hablando del valor de la variable, no del coeficiente. Son cosas diferentes. Coeficiente, variable. 2 elementos diferentes. ¿Sería el valor del folleto no entregado Ajá. en cada situación? Porque el ¿Y que cuál corresponde del otro lado al sombra. Y bueno, ¿Cuál en es? el primero es de Garbarino y en el segundo de No, Pablo. no. Es uno solo. Hélice. Insisto. Precio sombra primal es valor de variable dual. ¿Cuáles son los precios sombra que tenían en el problema de los folletos? ¿Cuáles restricciones tenían precios sombra? ¿Cuáles? Activas, las restricciones activas. ¿Cuáles? Creo que era la capacidad y Ajá. los folletos G. Bien, Por lo tanto, entonces, sería I sub F en lo que usted estaba preguntando. 0. Que sería una Y variable. sub F es 0, porque esa variable tiene un retorno de inversión 0. O sea, si yo tuviese que invertir más plata, no elegiría ampliar, hemos dicho, la bolsa de F, porque igual no está determinando estos 5 pesos. Por lo tanto, me queda un modelito de 2×2 para graficar. Por eso les decía que sí podría pedirles que grafiquen. ¿Sí? Gente, Bien, profe. llegamos hasta acá, ya tienen compartida la presentación. El día lunes nos vemos con esas 2 tareas. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Muy buen fin de semana y nos vemos Igualmente, nos entonces vemos. el Profe. lunes. Gracias igualmente. Chao, hasta Profe, luego. Hasta luego, profe, hasta luego.